El gobierno pasado tomó la decisión sin explicarle al país absolutamente nada, porque no hubo una explicación. Lo que se nos dijo, y eso lo entendemos por parte de la asociación bancaria y de parte de especialistas en temas bancarios, sobre el cierre de las cuentas de Suntrack, es que los bancos pueden tomar esa decisión con Suntrack, con Boris Barrio, con Rolando Rodríguez, conmigo, con cualquier persona. Se toma después de las protestas de la mina. Ok, ningún banco más se supo que quiso abrirle cuentas al Suntrack. ¿Qué pasó? Que llegó el gobierno del señor Mulino y en menos de un mes las cuentas de Suntrack abiertas y en el Banco Nacional de Panamá. Ahora vuelve y hay una protesta y sin saber la razón, motivo o circunstancia, el mismo día de la protesta, en horas de la tarde, se comunica al país que el Banco Nacional le cerró las cuentas al Suntrack. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el problema? O sea, explíqueme, usted es abogado, ¿cuál es el argumento? ¿Protesto, me cierran la cuenta? Si no protesto, ¿no me cierran la cuenta? Y si es un banco el que tiene que tomar esta decisión, o es la justicia la que tiene que determinar o tomar esta decisión, es la UAF, no sé. Y en cuanto a los bancos estatales, ¿cuál es el procedimiento a seguir justamente para accionar de esa manera? Una opinión suya, quizá usted no sea especialista en el tema, pero ¿qué olfato le da a usted todo esto, señor Boris Barrio? Álvaro, desde el punto de vista legal, es una situación bien delicada. Ahora, habría que hacer una distinción aquí. Esta particular, privada, como la que tienes tú, como la que tengo yo, en un banco privado. Y una situación diferente en un banco del Estado, producto de dineros que provienen de los impuestos de los panameños, del Estado. Se trata de hacer nada más esa distinción, que no resuelve el problema de legalidad, porque aquí lo que se establece es que una orden presidencial, mañana pasado, en efecto, puede decir que a Álvaro Alvarado las cuentas se le cierran, que a Boris Barrio las cuentas se le cierran. Entonces, el problema va mucho más allá del problema legal y es una cuestión política. Y en el marco de esa cuestión política, entonces un banco, en este caso banco estatal, quiero pensar que solamente el presidente de la República se ha dirigido a un banco estatal para los efectos de cerrar las cuentas. Recordemos que cuando son dineros que provienen del Estado solamente pueden ser depositados en bancos estatales y el recurso que se le asigna a los obreros, al Suntrack, son los dineros que provienen del seguro educativo que pagamos todos los panameños en nuestra declaración de renta. Yo no sé si esto lo saben todos los panameños que declaramos, lo sé yo, y realmente todas las veces que tú haces una declaración de renta hay una sección donde se establece que hay que pagar un impuesto de seguro educativo. Ese seguro educativo va a esa cuenta que se entiende que es para capacitación, y esos depósitos, como son dineros que deposita el Estado por mandato constitucional, que es la otra situación, tiene que hacerse en un banco estatal. Yo quiero pensar que solamente esa incidencia de la orden de un presidente se aplica a un banco estatal para cuentas producto de recursos provenientes del Estado. ¿Y el dinero de la cuota obrero sindical? De la cuota sindical, que también está en esas cuentas. Es correcto. Pero son dineros que de alguna u otra manera tienen un origen de impuestos, de los impuestos que pagamos los panameños para los efectos. Hace mucho tiempo se debatió sobre ese impuesto y tiene mandato constitucional. Por eso es que ningún presidente, ninguna legislativa lo ha podido eliminar, se mantiene. El problema es la fiscalización histórica que no se ha cumplido y que ahora, por razones políticas, se hace. El problema es el escenario político.
Esa es la situación, porque yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo, está de acuerdo en la fiscalización y en que se rinda informe sobre los usos de esos dineros. No se ha venido haciendo o no se ha hecho con la transparencia que se debería. Pero eh, no podemos obviar ni pasar de lado ni ignorar una orden presidencial y que ejecuta un banco que puede y que se entiende que mañana pasado puede ser contra ti, contra mí o contra cualquier ciudadano. Entonces, ¿dónde está la estabilidad bancaria y dónde está el respeto a la propiedad privada? Porque los dineros, en todo caso, de un particular, la diferencia que estamos haciendo, son de un particular propiedad privada. Ya nosotros hemos vivido aquí, Álvaro, si tú recuerdas, en la época de la invasión, donde tú no podías utilizar los dineros, tus propios dineros en el banco, porque el banco, eh, la autoridad bancaria se tomó la discrecionalidad de dictar decisiones en torno a que tú solo podías sacar determinada cantidad de dinero, e incluso llegó el momento donde no podías sacar nada al respecto. Pero son situaciones que en nuestra historia están, podemos revisarlo, pero la decisión presidencial para cerrar una cuenta bancaria, la verdad es que mete miedo, asusta, eh, no tiene una respuesta legal, porque eso significa que pasa por encima de lo legal y cae en una decisión política. Rolando. Yo recuerdo que el señor Mulino dijo que todos los panameños deberían tener acceso a la banca y dijo además que él creía que debería ser un derecho humano. Esto lo dijo en noviembre del año pasado, si mal no recuerdo, y incluso llegó a escribir un Twitter sobre eso. Si él piensa así, no tiene justificación el hecho de que sea él y no una orden basada en la ley o en la institucionalidad de los bancos, en que él pueda llegar y decirle a un gerente: cierra esta cuenta, por más que sea el Banco Nacional. Si nosotros nos remitimos al funcionamiento del Banco Nacional y de la Caja de Ahorro, estos bancos operan al mismo tiempo como entes privados. Y yo creo que el presidente tiene que respetar eso. Por más que nos indigne todo lo que hizo el sindicato durante las protestas, lo cierto es que en este país debe regir la ley, no la voluntad de una persona. En ese sentido creo que es muy cuestionable, y como dice el licenciado Barrios, es muy peligroso que una persona decida estos asuntos solamente porque es su voluntad que se haga. ¿Sabes qué me preocupa, Rolando? Que mañana, si yo tengo cuenta en el Banco Nacional y en la Caja de Ahorros y no le gustó al presidente algo que yo dije o que escribí, me puede mandar a cerrar la cuenta. En efecto, y de hecho, no debemos olvidar que el Estado tiene injerencia también en la banca privada. Es decir, sin tener que decirlo abiertamente, la UAF, el Ministerio Público, no sé, alguna institución puede incluso recibir órdenes de este tipo y coartar el derecho de una persona sin más sustentación pues que la voluntad de un funcionario, en este caso del presidente de la República. Esto es muy preocupante. Yo creo que Suntrax debe, o los miembros del Suntrax que estuvieron protagonizando actos vandálicos y delictivos, deben ser llevados ante los jueces, ante las autoridades del Ministerio Público, pero me parece que actuar de la forma en que actúa el presidente es algo cuestionable por las consecuencias que enfrentamos todos los panameños por una decisión que toma el presidente por una situación específica. Está creando precedentes
que me parecen un poco peligrosos para todos nosotros, para todo el país. Y hay otra cosa más. Yo no sé si me puede corregir el licenciado Barrios, pero ¿cómo puedes? Él en esa conferencia de prensa también dijo que el gobierno iba a detener todos los aportes que le hacía a el sindicato y que no los iba a pagar. Entonces yo me pregunto si esto puede hacerse solamente porque el presidente lo pide, o es que se necesita algo más, digamos, más sustancial, más justificado, algo que esté basado en la ley para proceder de esa forma. Sí, Boris, ¿algún comentario? Sí, Álvaro, mira, si algo vale dejar claro, es que en la ley bancaria no hay ninguna norma que faculte directamente al presidente a dar una orden al sistema bancario. Ok, se trata de bancos estatales. ¿Tiene algún tema con la señal? Se le congeló la señal del internet a Boris. Una manifestación que se salió de control. Decía Álvaro que no hay una norma en la ley bancaria que faculte al presidente de la República que por vía de una declaración verbal ordene el cierre de una cuenta, aún tratándose de que en efecto es un banco estatal y que los dineros son provenientes de los impuestos que pagamos todos los panameños, pero aún así el Banco Nacional, la Caja de Ahorro, se rigen por ley bancaria. Y coincido con Rolando de que los bancos en Panamá se rigen por una ley bancaria donde se establece que funcionan como banco privado, indistintamente de que el Banco Nacional y la Caja de Ahorro tengan una particularidad de que son los bancos del Estado. Pero esto, cuando decíamos que supera lo que es el aspecto legal, es porque se trata de una decisión política, producto como consecuencia de una manifestación que se salió de control. Y todos los que estamos aquí en estos momentos sabemos, y el auditorio, que no va a ser la única manifestación que va a haber en este gobierno. Entonces, mañana o pasado, resulta que una empresa o un particular, un comerciante que realiza una vida económica en el país por una orden presidencial verbal, se le cierra su cuenta y ya estamos en un escenario realmente que asusta y peligroso, en el que han caído, porque el banco en un momento determinado debió haber dicho que no. Ahora, que esta es una práctica que inició el gobierno anterior, que inició todas las prácticas que nunca debieron haberse dado, pero la ha seguido este gobierno dando una orden. Lo particular es que el gobierno anterior lo cerró. Este gobierno, al inicio, para ser simpático, reactivó las cuentas y ahora vuelve a la misma situación de cerrar las cuentas. No soy un defensor de Frenadeso, no soy un defensor, ellos tienen sus abogados, pero lo que sí debemos entender es que nos asusta a todos los panameños que por una orden verbal en un medio de comunicación se cierren cuentas bancarias y que los bancos acepten hacerlo y ejecutar.